Buenas tardes a todos. Bienvenidos. En esta oportunidad vamos con un nuevo webinar. En esta ocasión vamos a profundizar un poco más acerca de lo que veníamos hablando en otras oportunidades, sobre todo en el tema de ya lo que tiene que ver con la producción. Desde este momento está habilitado el chat para que vayan compartiendo sus inquietudes. Voy a compartir acá pantalla para iniciar. Y vamos a empezar. Bueno, para los que están llegando, esta es una serie de webinars que estamos desarrollando para generar, digamos que esa inquietud acerca de la industria de los videojuegos, aunque aquí transversalmente estamos hablando de lo que tiene que ver con contenidos digitales, así que involucra también el tema de la fotografía, o el tema del audiovisual. En esta ocasión vamos a tratar el diseño a partir de cero, en cuanto a lo que tiene que ver con la conceptualización de un personaje. Vamos a partir de lo que tiene que ver con el proceso creativo, lo que tiene que ver también con, digamos, cómo es la forma en que yo subdivido el flujo de trabajo. Es decir, que es como una combinación de todas las etapas que hemos dado hasta el momento. Primero partimos de una etapa inicial que era definir lo que era la dirección de arte, luego lo que era la función del artista conceptual y su diferenciación con respecto a lo que tiene que ver con el ilustrador, lo que es el proceso de la preproducción. En este caso, el concept art hace parte del desarrollo del proceso de preproducción de un producto. Para los que vayan llegando, pueden ir colocando sus preguntas en el chat y vamos a ir abordándolas en la medida de lo posible. Entonces, habíamos quedado en que cuando hacíamos una conceptualización desde el aspecto artístico, siempre estábamos involucrando el pensar, comunicar, y es una comunicación visual, que cuando en cierta forma ese lenguaje apenas lo estás creando, involucra una serie, digamos que, de elementos que resuelvan esa función comunicativa, es decir, comunicar efectivamente el propósito al que fue creado, digamos que un producto digital, en este caso, llámese videojuego, llámese fotografía, llámese serie animada, etcétera. Y eso involucraba, digamos que unos pilares en este apartado, vemos, por ejemplo, de que el concepto está encima del pilar y es lo que involucra el comunicar una esencia, una emoción, una idea. Es decir, de que debe estar implícita dentro de la resolución de lo que hagamos, esa comunicación efectiva de ese concepto. Y para lo cual, entonces, te lleva a involucrarte sobre una idea visual que tiene que ver con el universo que estás creando y dónde se están desarrollando las cosas para que puedas, digamos que de ahí abordarlo y abordar los posibles problemas de producción que se vayan presentando. Y ahí es donde entraba esa parte importante de diferenciar entre lo que era un artista conceptual y un ilustrador. Porque aquí estamos resolviendo problemas visuales. Y eso involucra entonces un desglose visual que tiene que ver con el bajado de la idea, que de pronto para muchos no les fue tan comprensible de pronto en los webinars pasados, porque eso llevaba un proceso de pensar. Cuando tú piensas algo es cuando, digamos que tú lo involucras de otra manera, más interiorizada, y eso te permite la comprensión, digamos que de los objetivos que estás planteando para alcanzar la idea. Entonces, en esta etapa es la que vamos hoy a trabajar, en lo de la bajada de la idea y el desarrollo de la idea. Y como ejemplo, siempre procuro de pronto plantearme desde nuestra mirada particular, era como que si tenemos como reto ser artistas conceptuales, tenemos que ser abiertos, digamos que, a una serie de cuestionamientos. Y esos cuestionamientos
es como el planteamiento de qué universo me estoy desenvolviendo, desarrollando, cuál es el estilo al que quiero llegar y cómo voy a diseñar esos elementos para que el estilo comunique la idea que quiero plantear. Entonces, por ejemplo, en el caso de Mario, hubo una etapa muy interesante que fue cuando fue el desarrollo de Paper Mario. Si vemos aquí en la primera imagen, vemos al Mario bueno, de las primeras entregas en las que, dependiendo, digamos que, del recurso técnico, se hacía una representación gráfica resolviendo los problemas propios de la época. Y entendíamos entonces como al fontanero que conocemos hoy día. Pero hubo una etapa en que ellos querían llegar a una transición entre lo que era eh, el 2D o el 3D, perdón, a un 3D pulido. Entonces esas decisiones gráficas llevaron a que el personaje que vemos aquí en la mitad, que es el de Paper Mario, eh, planteara, digamos, que esa transición del paso de un personaje 3D rústico que era del Nintendo 64 a un 3D más, digamos que amable, que vendría siendo el GameCube, que fue la consola que salió después del Nintendo 64. Y también involucraba el pensar que esa idea venía amarrada con el concepto de los cuentos, porque en cierta forma ellos habían tenido una previa que era Mario RPG, que fue un total éxito porque fue una combinación de mecánicas en la que eh, trataban de sumergir al jugador a partir del universo de Mario en un universo que tenía que ver con los juegos RPG. Y los juegos RPG tienen que ver con rol, con historia, con una serie de toma de decisiones. Entonces, ya cuando entra, digamos que la etapa de Paper Mario, se enfocan más hacia la acción. Es decir, toman elementos del RPG sin llegar a ser un RPG, toman elementos de esa misma narrativa con las mecánicas para darle la bienvenida a un 3D más pulido. Entonces, era como contar una historia, inclusive hay guiños de escritores y de escenas, digamos, que involucran con el tema de los libros. Por ejemplo, Hemingway, hay un personaje que tiene una símil ahí. El tema de las tortugas ninja, aparecen las tortugas representadas del mundo con los atuendos o los colores distintivos de estos personajes. Inclusive aparecen los molinos de viento de esta obra española del Quijote de la Mancha. Entonces, permite, digamos que, encontrar de manera acertada cómo plantear eh, ese, esa sensación o ese concepto y se sintiera su esencia desde el momento en el que comienzas a interactuar lo visual con las mecánicas. Entonces, esa anécdota me parece importante a la hora de contextualizar eh, esta introducción, porque de esa manera podemos como eh, pensarnos o digamos que aclimatar la mente a la hora de abordar un problema visual del desconcertante. Entonces, volvemos al tema de la bajada de la idea. Acá yo preparé un archivo para que pudiéramos, en cierta forma, ubicarnos dentro del desarrollo y comenzáramos a pensar que concept art tiene como propósito el desarrollo de la preproducción, pero a su vez involucra, digamos que un aspecto muy importante, que es que aquí hay un desglose de los elementos visuales. Muchas veces se piensa de que concept art es simplemente eh, dibujar, y vamos a ver por qué no.
Cuando en el momento en el que nosotros, digamos que partimos de una idea, siempre estamos pensando que estamos desarrollando un guión o estamos desarrollando un documento. Dependiendo de la industria a la que pertenezca, va a tener un nombre propio. Pero digamos que ese desarrollo o esa toma de decisiones, en este caso, involucra eh, el que se apegue o se acerque más a cómo percibes o cómo asimilas los elementos que se te están dando. En el caso de un videojuego es más la interacción. En el caso ya de un libro es más lineal, de una fotografía o la doble lectura que hay, es decir, hay una lectura primera en la que observas, digamos que la imagen, y luego viene, digamos que esa propuesta de arte. Porque digo que hoy di énfasis en esta parte, porque si no nos mentalizamos desde el principio hacia dónde queremos llegar, no podemos establecer objetivos coherentes. Y por eso siento que es importante hacer un recalco de esto, y por eso lo desgloso en en estas tres simples herramientas que vamos a utilizar durante todo el proceso: ver, mirar y observar. En la etapa de, digamos que ver, mirar y observar, estamos haciendo una construcción de personaje. Entonces, acá, por ejemplo, tenemos una premisa. Resulta que nosotros tenemos una historia en la que habla de un personaje principal, eh, en este caso, eh, que es esto que vimos en los webinars pasados. Teníamos una propuesta de un personaje principal desarrollándose en una historia de un contexto histórico determinado, en el que teníamos que era el siglo XIV y teníamos que estaba influenciado por elementos nórdicos, eh, digamos que en cierta forma había unos conflictos. Entonces, cuando desarrollamos los personajes, siempre hacemos, digamos que una recolección de información. Y esa recolección de información va ligada, digamos que al concepto, pero ese concepto debe resolver un problema o debe introducirse a los conflictos de los personajes. Sí, porque va a haber una relación entre personajes. Entonces, en este caso, por ejemplo, vamos a hacer un personaje que represente la culpa. Porque digamos que en el desarrollo de nuestra historia, el personaje principal, digamos, está motivado por la culpa para ir desarrollando una serie, digamos, que de acontecimientos. Y hay un submundo en el cual hay una premisa en la que se necesita desarrollar un personaje intermedio que viene siendo, digamos, que el puente que comunica la realidad con la fantasía. Entonces, cuando pensamos la culpa, eh, para tener el concepto, la idea de ese personaje, comenzamos a definirla. Entonces, la culpa es un mecanismo en el que a partir de un acto o omisión realizamos un juicio moral de nuestra conducta. Entonces, dictaminamos que hemos cometido un error y deberíamos tener un castigo. En ese sentido, cuando se piensa la culpa de ese aspecto y lo tratamos de humanizar, es decir, de convertirlo en un personaje, ahí es cuando estamos involucrando una serie de elementos. Entonces yo comencé a pensar, bueno, ¿qué es la correlación que existe dentro de los elementos que tengo que resolver desde la parte visual cuando, digamos, que todavía no se tiene un guión o cuando se está construyendo un guión? Es decir, desde el mismo momento en el que estás tratando de encajar una serie de emociones o de elementos a una historia, cada uno de estos elementos puede convertirse o en un personaje o en un obstáculo. En este caso, utilizamos la culpa como un personaje, porque este personaje es una transición hacia un mundo irreal en el que van a haber unas mecánicas de platforming. Entonces, si tú analizas, vamos a verlo acá así, de manera ilustrada, cuando tú tienes, por ejemplo, un personaje, digamos que ese personaje siempre va a estar condicionado a una serie o va a estar expuesto a una serie de acciones o de consecuencias por sus actos. Entonces,
vemos que la culpa entra o encaja perfectamente porque la culpa es como un juicio de valor en el cual está siendo guiado a una serie de acciones y que cada acción es una enmienda. O sea, estás tratando de remediar algo que ya sucedió. Entonces, yo lo entendería como en el desglose, como una forma de interpretar un diseño de niveles. Es decir, de que la culpa tiene una serie de niveles que tienes que abordar para no sentirte culpable. Es decir, pagas por tus acciones y ese pago, en cierta forma, lleva como un ritual, una serie de etapas. Entonces, cuando hablamos de la ritualidad, inmediatamente lo vinculé desde el aspecto de los chamanes. Los chamanes, en cierta forma, eh, involucran como esa conexión entre un mundo real y un mundo espiritual, etéreo. Involucra también como una serie de sanación. Involucra también una serie de adivinación. Entonces, si por ejemplo algo que nos hace sentir culpables se convierte en un personaje, este personaje en cierta forma se va a volver en la pista o en lo que va a dictaminar qué es lo que tenemos que hacer de acciones para avanzar. Entonces, comencé a investigar, es decir, que cuando estás conceptualizando algo siempre tienes que abordarlo desde lo que se conoce que es el ver. Vemos aquí ver. Mirar es cuando buscamos un punto interesante que contar. En este caso, si estamos hablando del desglose del guión, estamos planteando esa mirada hacia la historia, esa mirada hacia las historias, esa mirada hacia el contexto espacial, territorial. Y observar tiene que ver con cómo lo vuelvo original. Y ese es el quehacer del artista conceptual. ¿Cómo vuelves algo original pero que se entienda desde los códigos que utiliza digamos que nuestro público, porque está construido hacia un público definido, que en este caso serían los videojugadores. Si tú estás haciendo un libro hacia los que consumen libros, entonces ya tienes unos parámetros o unos objetivos que plantear. Y entonces comencé a buscar dentro de eso, digamos que eh, eso se llamaría como objetivos específicos, pero eh, tiene más que ver como qué es lo que es relevante, qué es lo que es de valor. Entonces, comencé a ver que en el escena donde se está desarrollando nuestra historia, tiene que ver mucho con el universo nórdico. Entonces, el símil del chamán es lo que se conoce como la volva, que es como la forma en que se le llama a ese personaje espiritual, chamánico, que tiene, digamos que, conocimiento desde el mundo natural, o tiene conocimiento desde el mundo de los espíritus, etcétera, y que en cierta forma eh, se le llama a un ser que es lleno de conocimiento. Entonces, ya cuando planteamos eso, estamos planteando la culpa como un personaje intermedio que trata de llevarte ese conocimiento que requieres para vencer, digamos que, los conflictos internos que tiene el personaje principal. Entonces, en el estudio de esos libros, hay varios ahí que las tres historias nórdicas en las que plantean una serie de personajes. Entonces, hay un personaje muy interesante que se llama Freya, que es asociada al concepto de la guerra, la muerte, la magia, la profecía y la riqueza. Entonces yo veía que encajaba perfectamente con los patrones a los cuales quería, digamos que, llegar. Y en cierta forma, digamos que esas prácticas o esos rituales que realizaban los chamanes, o en este caso vendría siendo la práctica Seidir, que es como se le llamaba, digamos que a ese ejercicio de la magia. Entonces ya aquí comienzo entonces a recopilar información sobre las runas. Entonces comienzo a ver unos simbolismos, es decir, estoy creando un lenguaje de símbolos
que se conoce con la ciencia de la semiótica o la semiología, que es la ciencia que estudia los símbolos, y comenzó a ver esos objetos representativos o simbólicos. Eh, Como les mencionaba en un webinar, había unos elementos simbólicos representativos a la acción. Por ejemplo, el Señor de los Anillos era el anillo. Y la historia no se podía contar sin ese objeto. Entonces, en este caso, los objetos vendrían siendo estas monedas que son representativas para, digamos, que este tipo de personaje. Y te podía inclusive pensar a invitar que cada una tiene una representación, es decir, tiene una idea de vida. Entonces, estas subideas ayudan a alimentar el universo que estoy planteando. Entonces, en ese sentido, tiene que ver mucho con el tema de la bajada de la idea. Entonces, volviendo acá, la bajada de la idea tiene que ver con el planteamiento inicial, que es el universo. Entonces te lleva al segundo planteamiento, que es establecer un mood board, que en cierta forma buscar como el estilo. Y por último, el diseño de los elementos. Entonces, en este caso, el desglose me lleva como a empaparme primero de los referentes. Normalmente siempre nos hablan de referentes a la hora de abordar un concept art, pero esos referentes siempre tienen que ir ligados a unos objetivos. Entonces, el primer objetivo que yo planteo es la conceptualización como funcionalidad. Es decir, yo lo primero que busco es que mi ilustración eh, y mi conceptualización del personaje nos lleve a pensar que entendemos cuál es la función o cuál, en cierta forma, es el primer impacto que estás recibiendo cuando eh, ves, digamos, que aparece en escena el personaje. Entonces, en este caso, se elabora lo que se llama como que las capas de información. Y las capas de información, cada una se va puliendo y se va iterando y es lo que nos permite desarrollar el documento de diseño. Y en el documento de diseño, eh, muchos utilizan, digamos que una metodología que es como el del Roche, que le mencionaba la vez pasada, que es como un boceto muy suelto, el de la silueta, que es el que están viendo acá, el del sketch, el del line art, pero mucho antes de eso, es decir, cuando se está abordando cada uno de eso, está resolviendo una serie de preguntas. Y aquí es el qué, o sea, estás planteando un chamán, ¿se entiende o se sobreentiende que cada una de estas imágenes plantea un chamán? Entonces, digamos que es entender. En ese caso de entender es cuando comenzamos, digamos que una serie de procesos, unas fases. Para mí esas fases son súper importantes porque nada lo desarrollamos de la nada. O sea, primero partimos de la imitación. Cuando ya podemos imitar, llegamos a la transformación y luego a la combinación, que es cuando proponemos algo original. Es decir, ver la imitación, transformar, que es mirar cuando lo vemos algo interesante, y combinar cuando ya observamos más allá y podemos proponer, somos más propositivos. Entonces, para muchos, digamos que el abordar eso se vuelve algo complejo porque hay muchos que piensan que uno hace siluetas por hacer siluetas, pero en realidad no. En realidad lo que estás tratando es de generar un proceso creativo que te permita llegar al desarrollo del mensaje de una manera de síntesis, es decir, concisa, profunda, que no haya cabida la duda de que estás percibiendo el objetivo que querías o que te habían planteado con respecto al foco central del requerimiento. Entonces, en este caso, en el proceso de imitación, es decir, en ese primer referente de funcionalidad, es comprender que estás dibujando una chamán. Entonces, si no sabes dibujar una chamán, el primer paso es la imitación. Entonces, yo cuando hago la imitación normalmente cojo un pincel de textura, mira que es como un pincel, digamos que puede ser entre los básicos o pinceles secos, y comienzo a tratar de dibujar para comprender. Es decir, yo primero tengo que dibujar lo que voy a estudiar. Entonces, tienes que estar presto a que siempre estás planteándote la posibilidad de estar
dibujando, de estar iterando. Entonces yo siempre parto primero como de tratar de imitar, de dibujar, para comprender lo que estoy dibujando. Y en la medida que vas evolucionando, no es que vayas haciendo menos dibujos, ¿no? Vas haciendo dibujos cada vez más cercanos. Es decir, tú tienes la habilidad de pulir una idea y de seguir puliéndola de manera infinita. Pero tú tienes que tomar una decisión y esas decisiones tienen que ver con la producción. Es decir, que cuando estás haciendo la producción, tienes que llegar a un resultado que sea eficaz, porque es una toma de decisión. Entonces, en ese sentido, es cuando se comienza a variar la forma en cómo se aborda la técnica. Entonces, ahí es donde difiere del ilustrador, porque en este caso no tratamos de dibujar algo bonito, sino dibujar algo funcional. Y entonces, si me planteo que el primer objetivo es dibujar a un personaje eh, que me plantee la funcionalidad, o sea, para qué yo voy a ser un chamán o una chamán, porque había chamanes hombres y mujeres, aunque la mayoría eran mujeres, en el campo de lo que estamos hablando de lo céltico, de lo nórdico. Entonces, vamos viendo que a partir de plantearse la silueta, es decir, mira que estamos planteando una serie de polígonos en el que estamos enmarcando lo que vamos a analizar para de pronto encontrar puntos interesantes. Y eso solo lo vas a saber cuando lo dibujes, porque estás abordando de manera visual un elemento en la escena y esos elementos parten de lo general a lo simple. Es decir, yo primero trato de expresar por bloques y en la medida en que vuelvo más complejo un bloque, eso me permite a mí, por ejemplo, mira aquí, planteo el bastón, pero el bastón tiene a su vez otro tipo de complejidades que van, digamos que desarrollándose en la medida en que vamos comprendiendo el cómo funcionan las piezas. Entonces, por eso yo primero partí de una figura, digamos que casi de silueta, para captar como la esencia de lo que estaba dibujando. Y en la medida en que íbamos adentrándonos a complejizarla, íbamos entonces obligándonos a comprender el cómo se desarrollan y el cómo se conjugan. Entonces, por ejemplo, ya cuando estoy dibujando es diferente porque ya comienzo a notar cosas. Por ejemplo, comienzo a notar detalles. Y esos micro detalles son los que le van dando ese carácter o ese valor al trabajo que estás realizando. Lo otro es que voy entendiendo que es producción. Y en esa producción yo estoy aprendiendo a comunicar a través de los trazos. Entonces, mira que estoy utilizando un trazo que es rígido en cierta forma y que va de A a B, pero a la vez estoy definiendo unos valores de línea que es de suave a duro. Es decir, de que mira que voy controlando las presiones del trazo. Entonces, mira que hay presiones que son casi imperceptibles, pero que guardan la esencia. ¿Y cómo guarda esa esencia? Pues simplemente porque yo de alejarme, trato de alejarme bastante y comenzar a mirar los puntos más oscuros o los puntos más blancos dentro de la escena. Y eso me permite a mí ir, digamos que resolviendo problemas visuales. En este caso, un problema de reproducción. Yo estoy reproduciendo exactamente para comprender lo que voy a dibujar. ¿Y por qué necesito comprender lo que voy a dibujar? Porque es que necesito crear. Y para crear, tú no puedes crear algo de la nada. Siempre partes, eh, digamos, de lo que ya está creado y comienzas a proponer. Comienzas a mirar, como te digo, la funcionalidad. Ah, ¿qué función tiene, por ejemplo, el que hablamos de la moneda esa? Mira que aquí hay una moneda de esas y con un arte adentro y que normalmente utilizaban en el cuello. Entonces ya yo comienzo a ver, sí, o sea, planteamiento de lo que había leído, de lo que había visto,
sí se cumple y está como interesante porque ya hasta puedo ver escalas de tamaño, que estaban cubiertos con pieles, entonces ya comienzo a pensar en texturas, comienzo a pensar en una serie de elementos, comienzo a ver también como simbolismos, el tema de, por ejemplo, los, los emblemas o los tatuajes o las señas, marcas, piezas, objetos. Entonces comienzo a identificar objetos que en cierta forma en el desarrollo puedo determinar los tiempos de elaboración. Entonces puedo ya imaginarme más o menos cuáles son los objetos que debo tener en cuenta a la hora de desarrollar mi personaje. Y que se entienda a primera vista, es decir, con el mínimo de elementos, que este personaje es femenino o que es un chamán, etcétera. Entonces, ya de ahí ya está cumpliendo su objetivo funcional, que es decir, expresar con pocas líneas, digamos que qué papel o qué rol desempeña este personaje con respecto al propósito al cual se está como planteando. Entonces, ya cuando tenemos eso, inclusive no es necesario, dependiendo de qué quieras explorar. Por ejemplo, si yo quiero explorar el hacerle detalles, digamos que ya eso depende de tu tiempo. Que si tienes mucho tiempo, obviamente te va a quedar eh, mucho para hacer iteraciones o para hacer una serie de prácticas eh, con respecto a un objetivo ya técnico. Entonces, ¿por qué hablo de esto en particular? Porque esta es una manera de trabajar. Es decir, tú vas dibujando y vas, de cierta forma, resolviendo ese entendimiento que debes de tener con respecto a los elementos comunicativos o que expresan dentro de la escena del personaje. Pero digamos que, como te digo, si nosotros estamos haciendo una estrategia de diseño, estamos también teniendo en cuenta elementos como el tiempo. Entonces, si yo estoy hablando del tiempo y que tengo unas entregas y que tengo que plantearme a este personaje y que inclusive debo comunicar de una manera acertada a este personaje, yo voy a tener que eh, maximizar mi tiempo. Entonces, digamos que a mí me basta con este planteamiento aquí inicial de que procuré imitar desde la forma o la silueta del personaje. Y quiero abordar, por ejemplo, otras connotaciones como que tenga que ver con eh, los elementos o cómo se diferencian los elementos dentro del entorno. Entonces yo puedo hacer este proceso, como les mencionaba en la ocasión que tuvimos para hablar de esto, que era bueno entender el todo y después ir desglosando sus partes. Pues yo, por ejemplo, quiero diferenciar el tema del rostro, el tema de diferenciar como la piel con respecto a los demás materiales, porque, como te digo, aquí está resolviendo siempre problemas funcionales del el juego. En este caso, si es un personaje, el que al contraste de los tonos puede diferenciar fácilmente la piel. Entonces, si la cámara está alejada, yo pueda distinguir al personaje. Entonces, eso ya es un problema funcional. Pero entonces estoy tratando primero de comprenderlo desde la imitación. Y eso es positivo porque inclusive trabajando esta metodología de la imitación, yo puedo comenzar a hacer reflexiones. Por ejemplo, de saturación de elementos, es decir, nada está puesto al azar. Yo vengo y pongo y comienzo a generar un diferencial. Ya yo pude distinguir rápidamente aquí que hay tres elementos en juego e inclusive materiales de acuerdo a la textura de mi trazado.
Y mira que yo tengo entonces diferenciado rápidamente un bastón, tengo diferenciado una pose, tengo diferenciado un objeto narrativo que vendría siendo como todas estas piezas acá, eh, que hacen parte del andamiaje del personaje, y me llevó un tiempo determinado a hacer. Pero digamos que como el aprendizaje es un proceso continuo, o sea, algo constante que no se detiene, entonces yo vengo y me planteo, bueno, y hay otra forma de hacer eh, esto, pero más rápido, es decir, yo no soy tan bueno dibujando, o si soy bueno dibujando, pero necesito hacer la iteración de al menos 40 de estos personajes. Entonces es válido, y en este aspecto entra, como te digo, el tema de eh, los tiempos de entrega, la forma de tu proceso creativo, inclusive el entender los valores tonales. Caso, por ejemplo, si yo pongo aquí, que yo puedo ver aspectos distintivos. Entonces, por ejemplo, mucha gente se preocupa o critica el tema de calcar, pero cuando estás en esta etapa yo siento que es importante utilizar cualquier método que te permita la rápida comprensión, es decir, la asimilación de lo que vas a dibujar para poder crear, porque te faltan dos etapas, la etapa de la transformación y la etapa de la conversión. Y en esta etapa de limitación, yo simplemente estoy tomándola de paso para tomar decisiones que tienen que ver desde la comprensión de las formas. Entonces, desde la comprensión de las formas, si yo estoy calcando y yo no quiero llegar al detalle, yo simplemente lo que hago es el desglose, por ejemplo, de parámetros como qué tan imponente son los elementos que van en la cabeza. Entonces yo siempre, por ejemplo, ubico a los personajes con una T para determinar el ángulo al que está mirando la cara. Por ejemplo, los bloques, bloque del mechón, por ejemplo, comienzo a analizar eso. Comienzo a analizar, por ejemplo, qué direcciones o qué sensaciones me están dando estos elementos que están en la puesta. O, por ejemplo, qué están expresando las manos, qué sensación me da cuando están ubicadas desde un punto. Y en cierta forma, cómo me comunican el que yo observe el bastón. Entonces, está generando unos puntos de interés. Entonces, todo ese se lo haces desde la comprensión o desde abordar a partir de la imitación. O sea, en esta etapa no vas a hacerte juicios de valor, al contrario, aquí es donde vas a quemar los prejuicios. Y los prejuicios, en cierta forma, en la forma en cómo creemos que es algo, y mientras no lo conozcamos, no vamos a poder tomar partida de qué podemos aprovechar de ahí. Entonces, por eso siento que esta etapa es importante y que inclusive es importante dejar de lado un poco el ego de que si soy un excelente o soy un mal dibujante y ya entrar a la etapa propositiva. Estoy tratando de ponerme un objetivo, digamos que de plantearme eh, el que puedo comprender algo, el que puedo abordar. Y entonces, si no, ya tú comienzas a ponerte otros subobjetivos. Y el otro subobjetivo sería aprender a pintar túnicas o aprender a dibujar cabellos o a dibujar ojos. Pero esto no es un concurso de técnica. En realidad estás tratando de conceptualizar algo y llevarlo a un elemento que se llama personaje. Entonces, ahí es cuando viene la etapa de la transformación. Es decir, ya teniendo este personaje, yo vengo y lo abordo y comienzo a ver qué le puedo cambiar. Bueno, ya yo sé que un elemento distintivo de la cultura nórdica de pronto son sus facciones físicas. Entonces yo comienzo a plantear, digamos que las facciones físicas. Otro elemento importante es como la capucha, los elementos que llevan arriba. Aquí yo digo como capucha. Que si no lo he visto, lo vi aquí en estos referentes iniciales de construcción, es decir, donde haces todo tu armado de elementos interesantes, tú vas viendo que hay la existencia de varias
digamos que, formas de representación. Y vas escogiendo un listado, o sea, es decir, vas haciendo una lista en las que tienen que ver con las marcas, señas, objetos. Entonces, aquí en el proceso de transformación, ya yo estoy planteando entonces algo que sí existe dentro de eso, que el tema, digamos que de la túnica o de la capucha. También planteamos que la estilización, el alargar como el cuello para hacer énfasis en el collar, o que el collar tenga varias piezas, porque en esta etapa estamos tratando de transformar a partir, digamos que, de la preconcepción todavía, pero ya de la práctica, porque ya comenzaste a utilizar, digamos que la imitación. Entonces, en ese proceso de imitación, te diste cuenta, por ejemplo, de que hay unas marcas. Entonces, yo vengo y comienzo a plantear esas marcas. Y comienzo a plantear la marca de la nariz, tema de la boca, etcétera. Y comienzo a ver también como aspectos anatómicos, como por ejemplo el maxilar. Si el maxilar femenino se diferencia del masculino por ciertas características, pero voy corriendo. Entonces ya eso involucra, como te digo, una serie más de elementos y comienzo ya a proponer, bueno, ya los aspectos no los quiero así, sino que este circulito que formé aquí, ya lo quiero más como grande. Entonces voy a plantearme que tenga, digamos que más ramificaciones. Entonces ya yo tengo aquí, por ejemplo, una diferenciación. Inclusive desde la silueta ya comienzo a percibirlo de otra manera. Y puedo hacerlo hasta con una simetría diferente a la que debería ser, por ejemplo. En este caso yo la otra mitad la estoy utilizando de otra manera. Entonces ya aquí hay como una propuesta y estamos transformando lo que hemos entendido. Mira que todavía continúo con esta formita, pero ya adquiere, digamos que otra funcionalidad, que es como más de un objeto a la cabeza de un animal. Entonces lo mismo acá. Ya comienzo entonces a agregarle ornamentación, cosas que vayan, digamos que dándole un punto de partida a esta propuesta nueva. Y también entonces involucra el tema de seguir investigando. Por ejemplo, si en mi investigación yo me puse como meta 20 imágenes y esas 20 imágenes en la exploración buscaba, primero, el tema de lo que tenía que ver con la imitación. Pero el tema de la proposición también tiene que ir ajustada a ciertas cosas. Por ejemplo, ya no le puedo poner un objeto que fue inventado en esta época porque inmediatamente va a chocar con esa, digamos que lo que hablaban en el webinar pasado de la disonancia ludonarrativa, o eso que en cierta forma se vuelve un problema a la hora de hacer creíble un personaje. No creo que este personaje se vea verosímil y de eso se basa inclusive la dirección de arte o concept art, que es hacer verosímil algo que es netamente artificial o ficticio. Entonces, en este sentido, eh, yo puedo ver de que ya el personaje tiene rasgos femeninos, de que tiene una serie de elementos y de que estos elementos me están logrando no comunicar, digamos que esto mismo, pero de una manera transformada. Entonces comienzo a hacer mi librería de objetos interesantes para ir, digamos que agregándolos a esta apuesta, inclusive emblemas, simbolismo, cosas que en cierta forma tengan que ver con, por ejemplo, con esto que mostraba aquí, que era como el significado de las runas. Mira qué energía, espiritualidad, no sé qué. Entonces, tú vas viendo, por ejemplo, qué sensaciones me dan esto.
Y entonces, ¿cómo me imaginaría a ese personaje? Y eso es lo que le va aportando, digamos, que a esa construcción de personaje. Y desde la etapa, como te dije, de la transformación. Tendría que en la etapa de la transformación, inclusive ya el cabello está como recogido. O en últimas termine tomando la decisión de que deba tener tres. Entonces, tendría que ya, o de que deba tener unos aretes largos. O sea, las sensaciones que me vaya llevando esa exploración para ir transformando es lo que me va a ir aportando a la puesta en escena de este personaje. Creo que aquí el personaje va adquiriendo una forma, va adquiriendo unas características. Inclusive, mira que y todavía no estamos planteando lo de los pómulos, estos pómulos así, marcados, las más femeninas, entonces que entonces, y así vamos llevando. Y eso va generando esa segunda etapa, que ya hablábamos aquí de la funcionalidad, es decir, ese ejercicio que vimos ahí de, de, de prácticamente un roach, lo llevamos a una silueta en la que ya vamos identificando la zona negativa, es decir, los espacios en blanco que van quedando de las formas y vamos entonces proponiendo de manera muy rápida todo lo que se nos venga a la cabeza. Entonces, en esta etapa de la funcionalidad, lo único que se evalúa es que me dé la sensación de qué personaje me está hablando, ¿no? De un mago, chamánico, pero no me dice más nada de ahí. Bueno, sí, lo que entiendo es como eso, como un tipo de sorcerer, de no sé qué. Ya después viene la etapa de la conceptualización desde la contextura. Entonces, mira que seguimos valiéndonos de los referentes, seguimos viendo elementos que van sumando y vamos a ir explorándolos, pero ya pensando desde la anatomía. Aquí yo estoy evaluando la anatomía, entonces debe notarse más piel. Entonces ya yo comienzo a mirar que si es una contextura más gordita, si es una contextura más esbelta, si es más como musculosa, si es más como de más elementos, de que si no tiene o no tiene cabello, pero ya van quedando elementos muy marcados. Por ejemplo, el tema de lo que me llamó a mí la atención, que en este caso vendrían siendo esas formaciones que le quitan ese patrón rutinario a la cabeza, de simplemente estar despejada y comienza como a adornar de, de algo como que me da la sensación de naturaleza, de fortaleza o de cierta forma de poder. Entonces se van planteando estas formas. Entonces, va lo mismo en esta etapa. En esta etapa, por ejemplo, es necesario yo hacer variaciones, entonces es válido que yo, a la hora de asumir el personaje, comienza a desposar, por ejemplo, de que si yo quiero que este personaje en cierta forma eh, tenga más eh, elementos, o por lo menos que su anatomía este, vaya variando como su pose. Entonces, mira que eso va involucrando eh, el que yo vaya comprendiendo hacia dónde quiero llevar este personaje. Que si lo quiero más gordo, si lo quiero con más como las caderas más marcadas, que inclusive, digamos que si tiene un artilugio, es decir, digamos que le hace falta un brazo, pero ese brazo tiene una razón de ser y tiene una forma, entonces necesita cambiarlo. Eso lo va planteando desde la concepción, digamos que del planteamiento morfológico del personaje. ¿Cómo es su morfología? Entonces, si yo, por ejemplo, yo no quiero hacerlo con una cabeza pequeña, sino con una cabeza un poco más grande. Entonces ya aquí ya voy determinando en cierta forma el estilo, porque la estilización es como qué tanto te divorcias de la realidad y planteas un personaje que, que se salga, digamos, de ese patrón. Entonces, por ejemplo, yo cancelo acá y yo quiero irme más hacia un patrón
en el que el personaje, digamos que nos lleve a pensarlo, eh, el cuello grueso, y digamos que de cierta forma las piernas sean como cortas. Y entonces planteo la cadera, las piernas sean muy cortas. Entonces, ¿cómo hago para cumplir, por ejemplo, que el personaje tenga que agacharse? Entonces, que si va a tener entonces brazos largos o brazos cortos, o el tamaño inclusive de las manos. Y un truco siempre que a la hora de dibujar manos es que yo primero dibujo como los dedos y después es que planteo como los bloquecitos. Por ejemplo, normalmente los dedos del medio y anular están un poco más juntos que el dedo índice y aquí el dedo meñique más recogidito. Entonces voy planteándome como esa representación de la mano, como ese conjunto de ideas que me dicen qué acción está realizando la mano. Cualquier pregunta pueden ir comentando. La idea es que no únicamente esté como que hablando todo el tiempo, sino que ustedes también tengan esa opción de ir comunicando sus inquietudes. Y como te digo, este es un tema ya como de descartar. Es decir, ya yo aquí puedo plantear, por ejemplo, continuar con la silueta, por ejemplo. Puedo seguir silueteando en esta etapa, pero yo ya estoy consciente de qué representa cada una de esas piezas que estoy, digamos que llevando al boceto y que en últimas me están condicionando la forma de pensar el atuendo o las características que va a tener mi personaje. Entonces, ¿qué necesita eh, para, para pensar? Un truco también en este caso de cuando se plantean personajes femeninos es que yo parto de como dos triángulos. Triángulo aquí arriba y otro triángulo aquí abajo. Entonces, eso me permite tener un tórax estrecho. Eh, ¿Y cómo es que se llama? Entonces, vamos a ir abordando de una mejor manera. Entonces, cuando hacemos los trajes, hacemos lo inverso. Yo mira que los trajes, hago lo inverso. Y ya entonces así planteo rápidamente como el personaje, como que desarrollo el personaje. O inclusive, antes de hacer un receso, si tienen preguntas, pueden ir haciéndolas, dejándolas en la caja de comentarios. Pero para abordar, por ejemplo, los personajes se abordan desde las masas. Entonces, por ejemplo, las masas se llaman tórax, cabeza, tórax, la pelvis y las extremidades. Esas son como las masas principales. Entonces, a la hora de abordar los personajes, esto nos permite, digamos, que avanzar para, digamos, que hacer propuestas más acordes a las proporciones. Digamos que si tú cogiste un canon de cabeza y cogiste esta longitud de cuerpo, tú puedes tomar la misma cabeza y proponerte una longitud de cuerpo más estrecha y vas ensayando esas masas, tórax, pelvis y las piernas. Y entonces eso te va permitiendo ir jugando inclusive con que los personajes no se parezcan, con que digamos que tengan esa etapa de exploración en la que digamos que la cabeza siempre va a ser el canon de medidas, pero tú ese canon puedes transgredir y ir planteando tu propio canon. Otro truco que puedo decirles es como que cuando estén planteando un personaje, los brazos tratan de tirar una línea recta y lo que curvean son como las partes externas. Externa lo mismo pasa con las piernas. Pues si yo estoy haciendo aquí en este personaje, las piernas, yo tiro la pierna aquí así, pero yo cuidado.
Y ahí yo planteo entonces, aquí hay diferentes personajes. Y vamos a ir como recortándole en función de la contextura. Entonces, bueno, vamos a hacer un pequeño break. Vayan dejando sus preguntas y continuamos entonces con las siguientes etapas que vamos planteando. Para los que estén interesados, inscríbanse en el enlace que está en el chat para que le llegue el video de esta sesión. Y así, digamos que puedan aprovecharlo a más profundidad. Normalmente uno a veces como que al principio cuando está planteándose algo, primero es como que viene esa etapa de la asimilación de la información, pero cuando uno lo mira varias veces, uno va encontrando esas palabras o digamos que ese desarrollo que te va llevando a eh, comprenderlo a mayor profundidad. Entonces, mira que lo complejo es la sumatoria de muchas cosas fáciles. En este caso, por ejemplo, tenemos varias propuestas, mira que unas iniciales desde la funcionalidad, otras un poco más complejas desde la contextura, y así vamos a ir agregando las capas. Entonces, eh, voy a estar pendiente acá de sus preguntas. Eh, Cualquier cosa, se pueden ir inscribiendo para recibir los videos o el video de esta sesión. Y volvemos acá. Me preguntan, ¿cómo incluirías partes de un animal a un cuerpo humano? Bueno, esa pregunta es muy interesante. Digamos que eso va a depender eh, en muchas ocasiones de eh, qué tanto conocemos de agregar de piezas de un animal a un personaje. Por ejemplo, es muy conocido que las historias tribales o esos mitos, leyendas indígenas, hay una transmutación, una transformación de seres humanos eh, a seres animales, y eso parte mucho de que tenemos la capacidad de comparar. Entonces, digamos que si estamos comparándonos y en cierta forma estamos dándole una simbología a los valores que tiene el animal, eso va a depender entonces de cómo lo comunicas. Entonces, desde la visión del concept art, cuando tú involucras a un animal, siempre estás involucrando sus habilidades y que estas habilidades sumen a la hora de representar, por ejemplo, si es en el caso, digamos, que de un murciélago, en cómo se desarrollan sus extremidades, que estas extremidades en cierta forma me lleven a pensar que tiene un sentido el que el personaje adquiera unas cualidades animales. El otro es comprender, digamos, que la anatomía, es decir, desde el aspecto anatómico, que tanto, por ejemplo, un minotauro o, o en un centauro, eh, cómo se mezclan esas partes y que se sientan verosímiles, porque siempre están en función de la mecánica. Entonces, cuando hay que hacer un personaje con esas características, hay que tener mucho cuidado, porque tú primero tienes que ir hacia los aspectos eh, mecánicos antes que los aspectos pictóricos. No sé si me haga entender, pero eh, en ese sentido, digamos que la producción siempre te va a poner unos límites en función de cuánto tiempo digamos que de desarrollo
tiene algo. Y si tú vas a hacer, digamos que a tu personaje mezclado con un animal, tú tienes que tener ese factor en cuenta, que es como eh, tú llevas a cabo esa estimación de tiempo, porque digamos que si tú vas a dibujar un hombre 100 pies y que cada una de sus extremidades esté realizando una función, entonces vas a tener esa preocupación a la hora de la producción de cómo llevar a cabo, realizar eso y qué posibles problemas técnicos puedan involucrarse. Me acuerdo yo que, por ejemplo, inclusive eh, en Last of Us se cuestionaban el tema de cómo resolvían el que Ellie tocara la guitarra, que era como una combinación compleja de un personaje interactuando con un objeto que a la vez involucra el despliegue de las extremidades, por ejemplo, las manos, los dedos. Entonces, todos esos elementos eh, que le sumen, pero que le sumen a la comunicación visual, es decir, a las acciones, a lo que tiene que ver con el desarrollo y a tu capacidad técnica, eso va a ser, digamos que, lo que marque el que lleves a cabo una combinación, que es la tercera etapa que vamos a desarrollar. Entonces, en ese sentido sí, pero de aprender a dibujar combinaciones de animales siempre va a venir una comprensión de cómo se combina el conocimiento que tienes sobre anatomía animal. Acá me hacen otra pregunta. ¿Qué recomendaciones das a los principiantes para trabajar las proporciones de los personajes de acuerdo al estilo artístico? Esa es una pregunta, digamos que bastante importante, porque cuando eres principiante, por lo general se te hace muy difícil el tema de los fundamentos. Es decir, cuando en tu lista de requerimientos, cuando tienes un concepto, siempre hay esa, esa mirada a qué cosas o requerimientos técnicos vas vas a necesitar. Entonces, digamos que en la construcción de un canon, cuando tú tienes los fundamentos, tú vas a rápidamente, digamos que a entender eh, cuáles van a ser los componentes desde la visión de Loomis o desde la visión, digamos que de todos estos artistas que estudian la anatomía. Hay muchos libros de anatomía con respecto a eso. Pero cuando ya estamos hablando de estilización, digamos que ahí entra, digamos que un poco más de libertad y hay una transgresión del canon. Es decir, el canon comienza a favorecer a los intereses de la producción más que al de jugar a cumplir unos requerimientos técnicos, porque digamos que este es idealizado. El canon como tal es una idealización de la forma de cómo comprender la anatomía humana, pero la anatomía humana en su esencia es diversa. Entonces, por eso, entre mayor comprendas, digamos que la diversidad de tus personajes dentro de la escena, entonces tú primero los describes. O sea, hay una descripción desde su personalidad. Y ya cuando en la estilización determinas un canon, es decir, ya pones unas reglas un poco más eh, controlables, pero desde tus propios objetivos, es decir, desde los objetivos de la producción. Es decir, si estás hablando de esta producción en particular, la estilización y las reglas de esa estilización van a cumplirse solo durante ese proceso. Y es lo que se llama la guía de arte. O sea, en la guía de arte es donde el artista o el director artístico va a determinar esos cambios. Entonces, hay personajes que miden 8 cabezas, o hay personajes que miden 7 cabezas, o hay personajes que tienen las manos grandes, o hay personajes que tienen los pies pequeños, pero todo eso se desglosa o se aclara en la guía de arte. Inclusive,
el, el cómo se desarrolla cada dedo, porque hay personajes que, digamos que el remate de sus dedos son bastante aplanados, y eso es una característica del estilo de arte, si es que lo planteaste como una característica del estilo. Entonces, para todos los casos, ya la producción no va a tener que pensar en cómo plantearse, digamos que una mano que por lo general siempre va a ser cómo agarran las cosas. En animación, por ejemplo, para eso se hacen los reels, porque se hace una librería y esas librerías de manos van a responder a esas necesidades unificadas, porque puede que ah, alguien tenga la costumbre de dibujar las manos cerradas de una manera. Y entonces, si hay muchos artistas, van a tener una variedad de formas de cómo se resuelve algo, y eso va a ser confuso. Va a ser confuso para el que lo ve, porque no va a ser, digamos que, de una manera controlada. Aquí hay una pregunta. ¿Qué limitaciones hay en la industria de los videojuegos en cuanto al diseño de personajes? Bueno, esa pregunta es importante porque esa pregunta es el determinante de los tiempos de entrega. Digamos que para todas las producciones de videojuegos o de animación o de audiovisuales hay una maduración. Y una maduración que tú haces un punto A a un punto B, pero en ese punto A y punto B comienzan a surgir unas versiones. Y esas versiones van a depender del alcance. Es decir, entre mayor presupuesto, mayor es el alcance, tanto de investigación, es decir, de depuración de la información, como de llegar del punto A al punto B. Cuando tú llegas del punto A al punto B, tienes unos recursos. Entonces están los recursos técnicos, por ejemplo. Entonces, digamos que entre los recursos técnicos no tenemos estos puestos que van a suplir, digamos que, aspectos que tienen que ver con el rendimiento de la plataforma o del motor gráfico, etcétera. O en la parte artística, digamos, de investigar más a profundidad eh, el personaje. Porque, por ejemplo, digamos que para una etapa de investigación, eh, tú puedes demorarte casi un mes investigando. Hay tiempos todavía más elevados, o hay tiempos inclusive más cortos, que es de un día. Entonces, es una apuesta siempre, porque tú comienzas a tener, digamos que una serie de skills. Entonces, esas habilidades, tú las tienes segmentadas. Por ejemplo, si la habilidad de mi estudio no es la ilustración, pero sí es la animación, entonces yo le doy más presupuesto y le doy más énfasis a la animación. Y busco que al menos la parte de, digamos que desarrollo de personajes, al menos entendible, es decir, que los personajes se dejen animar. Si mi foco es, como te digo, la animación. Si mi foco son las mecánicas, a veces no importa ni siquiera qué tan buenas sean las ilustraciones. Por ejemplo, esos juegos de geometría, en los que la figura literalmente es un bloque. Por ejemplo, Tetris. Es un juego muy entretenido y su mecánica me permite a mí jugar con qué cantidad de arte quiero. Porque digamos que el arte en cierta forma va a apoyar es la sensación o la experiencia de lo que involucra la mecánica. Entonces, cuando tú me estás hablando de videojuegos, ahí estamos hablando de interacción. Entonces, lo que más importa es la experiencia de usuario, la UX y la UI, que es como con canales externos interactúas con esa UX. Y eh, el arte viene a utilizar símbolos que te ayuden a comprender el mensaje, pero si el mensaje es muy claro, que son unas formas, ya tú sabes cuánto alcance va a tener la producción de personajes, inclusive, que exista solo un personaje. El caso de Batman, que el personaje más llamativo es
el guaca, guaca, guaca. Pero los fantasmitas de pronto son muy genéricos, o sea, son como que no son tan llamativos como el personaje principal. Acá tengo otra pregunta. ¿Algún consejo sobre cómo trabajar poses y perspectivas para principiantes? Bueno, digamos que para eso va a depender de dos factores. Uno es el acceso a la información. Es decir, cuando tú no tienes casi acceso a la información, porque las etapas siempre van a ser estas: ver, mirar y observar. Ver es que tú, si vas a ilustrar, tú tienes que estar mirando muchas ilustraciones o visitando muchas galerías de arte. Hay un consejo que me quedó mucho, y es que si tú tienes a un artista que te llama la atención, digamos que tienes un tipo de arte que te llama la atención, tú no estudias al artista, tú estudias a los maestros del artista. O sea, de dónde él aprendió. Eh, y eso pasa inclusive con la música. Hace poco, una anécdota aquí aparte, yo, digamos que yo viví en la época de Soda Stereo, y en esa época, en ese contexto, eran representativos, pero digamos que no eran el boom tanto como Miguel Mateo. Y de pronto vino un boom en la actualidad y se puso de moda otra vez Soda Stereo. Y de pronto alguien que los estudió con calma se dio cuenta de que Soda Stereo literalmente era el sonido de una banda de España. Era completamente la influencia, pero casi calcada ya, pero llevada a un contexto latinoamericano. Entonces, el haber estudiado, digamos que ellos, a otros artistas que los inspiraron, los llevó a crear una nueva propuesta visual. Entonces, si tú, en cierta forma, el consejo que le podría hacer es, primero, crear un mapa de influencia. ¿Qué es un mapa de influencia? Un mapa de influencia es que tú vas a buscar al menos, yo recomendaría máximo cuatro artistas que te llamen mucho, mucho la atención. Y vengas y hagas ese proceso primero de imitación, transformación y combinación. Yo primero que tengo que imitar, si no sé dibujar manos, tengo que comenzar a imitar el cómo se ve la mano. Ahora, después que haga ese proceso, ¿qué tengo que hacer? Bueno, tengo que empezar, que si ya la entendí, sin verla, voy a dibujarla en todos los ángulos que pueda. Entonces, dibujar 1, 2, 3, 4, 5, ya tienes ahí una tarea. Y en la sumatoria de esas tareas te va a llevar a combinarlas. Es decir, en qué momento, cuando tú ya estás haciendo un cómic, por ejemplo, y ya aprendiste a dibujar uno, ¿cuántas veces lo vas a utilizar y cómo lo vas a reciclar? Cuando estés señalando a alguien, cuando esté pidiendo una opinión, cuando haga una expresión de, no sé, cualquier expresión. Entonces tú vas creando una librería de recuerdos. Y esa librería de recuerdos se vuelve una base de datos. Pero esa base de datos no es para acudir a ella y dibujarla de tu mente, no. Esa base de datos es para que tú identifiques y sepas reconocer en el mundo real referentes y sepas buscar referentes de una manera más rápida. Pero ya después llega un momento, un periodo en que ya pasa la etapa de los referentes y ya lo puedes retener. Porque es que lo difícil es eso, generar unos hábitos de memoria. Acá hay otra pregunta. Para poses y perspectivas es bueno también el light drawing, de dibujar poses de 30 segundos y 1 minuto. Pues sí, porque es que digamos que eso ya involucra otro factor aquí que no está, que es el tiempo. Es decir, esos ejercicios de 30 segundos, de 1 minuto, lo que te está llevando es a captar la esencia de las cosas, pero captar de una manera rápida, pero lo está haciendo es con un llamado a la acción. ¿Y cuál llamado a la acción? Tienes 30 segundos para analizar esta imagen. Cuando normalmente tú tienes el tiempo libre, entre más tiempo tienes para una tarea, menos preocupación o necesidad de urgencia tienes en tu cerebro. Entonces ya esto es como algo ya de mindset, de cómo tú articulas tu flujo de trabajo. Si tu flujo de trabajo está condicionado por la motivación, entonces esa motivación no va a funcionar si tú no le das ese incentivo que te da placer, que es jugar con el tiempo. Hey, a todos nos divierte. Hey, dibuja en 30 segundos una fruta.
Y de pronto el que más rápido desglosó la fruta ya ganó. Entonces, yo hacía, cuando dictaba clases de ilustración, hacíamos un ejercicio que era dibujar un cuerpo completo en 30 segundos. Y está comprobado científicamente de que lo que tú dibujas en un minuto lo puedes dibujar en 30 segundos. Porque el cerebro siempre va a buscar atajos. Es decir, siempre va a buscar la manera de cómo llegar al resultado más rápidamente. Entonces, si ya tú lo intentaste una vez, créeme que a la segunda vez todavía entonces vas a buscar la forma de cómo inclusive lo intentas hacia atrás, lo intentas de abajo hacia arriba, lo intentas de todas formas para llegar al resultado. Y eso está bien, porque como te digo, son esos factores de motivación. Entonces, dibujar en la vida real que te compromete a entender la realidad. Entonces, tú como rutina de estudio, de ilustración, ya independientemente, como te digo, del concept art, ya un tema de ilustración, dibuja todas las formas que conozcas en tu casa de cómo tomar una taza de café. O sea, lo cotidiano es lo que le suma a tu proceso, digamos que, de entender lo que estás dibujando. Porque es que lo cotidiano hace parte de la vida, caminar, hacer cualquier actividad. Y por eso es bueno llevar siempre una libreta. Hay unos que sí se dan el lujo de llevar un iPad. No sé cuántos en Barranquilla, por el tema de inseguridad, pero sí el tema de tener en cuenta de que a cada minuto está generando estímulos y que esos estímulos visuales generen un compromiso con una meta o un objetivo ya, digamos que en ese sentido que tiene que ver más con desarrollar una habilidad. Hay gente que solo se dedica a dibujar plantas y entran dentro de una producción, solo que entran desde una producción más especializada y digamos que ese es un campo muy interesante porque las personas que dibujan entornos tienen cabida en muchas producciones porque requieren de este cargo. Hay otros que son más generalistas, pero el problema de ser generalista es que como no eres especializado, puede que tu capa de profundidad, que era lo que estamos enseñándole aquí, eh, va a ser limitada. Por ejemplo, mira que aquí hay una etapa que queríamos tocar, era el tema de la, del rostro. El rostro es lo último que se hace, porque el rostro es el que mayoritariamente va a tener interacción si es un personaje narrativo, va a involucrar una conversación. Si es un personaje distintivo, inclusive cualquier carita, si sea la más sencilla, que es la cara inclusive la que estamos viendo aquí de Mario. Mira que aquí se entendió una carita, aquí se entendió una carita, pero es una carita distinguible dentro de los demás personajes. Un personaje que tenga una gorra con bigote y una nariz grande, ya tú lo asocias a Mario. Ya tú no lo asocias a otro personaje. Entonces, si yo quiero crear un personaje original, yo no voy a hacer un personaje que se parezca a Mario porque la gente va a decir, ah, mira, es Mario. Y yo voy a quedar decepcionado porque mi labor de comunicar un personaje original se quedó en el pleno planteamiento de el tema de ver, es decir, de la imitación. Entonces, esa no es la idea, por eso es tan primordial entender estas fases, porque estas fases te permiten saber a qué nivel estás tú avanzando en tu propuesta de hacer algo original. Hay juegos que son muy malísimos, pero su propuesta visual es tan original que ya con solo eso se vuelve un diferencial. O hay juegos que tienen unas mecánicas increíbles en que tiene, o no, hay juegos que son muy malísimos que tienen un arte muy increíble, pero no son relevantes porque no están logrando comunicar el objeto de lo que es la interacción en conjunto. Y por eso es importante el trabajo en equipo, porque el trabajo en equipo es lo que te va a determinar qué skills tienes y hasta cuánto puedes dar. Entonces no te vas a meter de loco a hacer cosas como un Castlevania si tu equipo de trabajo está acostumbrado a los juegos, digamos que casuales. ¿Ya? Tienes que irte por la línea de donde, digamos que inclusive donde se mueva tu nicho. Puede ser muy bueno haciendo juegos, pero si tu nicho se movió en el aspecto de los juegos que, digamos que no es una producción compleja, entonces tú te mueves por ahí. Obviamente ya si por gusto quieres hacer
explorar, puedes hacerlo y inclusive conquistar nuevos nichos, y esa es la idea. O sea, uno plantea unos objetivos alcanzables, siempre es importante terminado antes que perfecto, y después vas a ir progresando. Por eso esto es un proceso. Inclusive yo como artista conceptual, a pesar de que tengo tantos años, sigo aprendiendo cosas. E inclusive uno aprende más de los alumnos eh, ¿cómo es que se llama? Porque te están retando con preguntas. Entonces, por eso es importante el tema de las preguntas, porque habrá preguntas que de pronto hoy en este momento no pueda contestarles, pero créeme que cuando llegue a la casa lo primero que voy a hacer es investigarlo hasta llegar a la respuesta, y eso me va a permitir avanzar, digamos que en ese camino desconocido que, que no me era tan familiar, y después ya se me es familiar. Y es cuando conozco mi línea. Bueno, yo sé que mi línea de trabajo se puede diversificar o no se puede diversificar, si es constante o si es, digamos que a cierta parte muy especializada. Pero en aspectos generales se basa en esto. No sé si hay preguntas adicionales. Para continuar acá, teníamos esta fase. Después de, digamos que, tener ya esta etapa de conceptualizar, primero conceptualizamos el entender que tenía una función, es decir, que tenía un rol en una llamada. Luego veníamos a una etapa que teníamos que entender cuál contextura física es la que comunica mejor esa necesidad de culpa. Es decir, el concepto es la culpa. Entonces, digamos que la culpa, en cierta forma, se vuelve atractiva porque es algo interior de nosotros. O sea, de nosotros depende si nos atrae o no sentir culpa y querer enmendar algo que para nosotros es significativo con respecto a un suceso. Por ejemplo, hay gente que se siente culpable de cuando está lavando los platos, se ahoga una hormiga y venga y la salve y la reanime. Pero hay gente que no le importa y hasta compra insecticidas para hormigas, etc. Y entonces ya eso depende de su autopercepción del entorno. Viene otra etapa de conocer al nicho, y entonces ahí es cuando comienzas a ver como qué personalidad puede tener en función de a quién le estoy hablando, porque si tengo mi público de juegos de gestión se preocupa mucho por los detalles, el atuendo, por esas pistas que le das al jugador para entender algo que no lo estás hablando de manera directa, entonces ya la pose te comunica muchas cosas. Por ejemplo, mira que te comunica acerca de la personalidad del personaje. Y a pesar de que es un sketch, un roach todavía, en este caso ya es un sketch un poquito más elaborado y entonces se enfoca en los elementos simbólicos. ¿Y qué significa el que tenga esas cosas colgando? El que tenga siempre, por ejemplo, una piedra en su báculo. Entonces ya, digamos que cambia ese sentido de la actitud, inclusive la forma en que se para, si es heroico, si es más como fantástico. Entonces, mira que utiliza también los referentes para dar unas pistas de, mira, por ejemplo, este fue inspiración para este. Entonces, mira que esta ya es una etapa de transformación, más no de combinación. Aunque sí puede ser de combinación para el tema de la hombrera, pero apenas es, como te digo, un desglose. Acá tengo otra pregunta. ¿Qué tan difícil es entrar en la industria de los videojuegos y ser conocido como concept artist? Bueno, esa pregunta también es súper interesante porque va a depender de muchos factores. El primer factor es que, ¿qué tanta relación tienes con esa industria? Por ejemplo, si yo estoy en mi casa tranquilamente dibujando y de pronto no me pongo retos que tengan que ver con el desarrollo del videojuego. Por ejemplo, yo cojo un videojuego ya diseñado y yo quiero meterme al mundo del concept art, y lo primero que yo haría es proponer mi visión de ese juego. Entonces yo hago como una serie de capas. Entonces en esas capas yo, por ejemplo, en el layout del juego, es decir, la puesta en escena de todos los elementos, interfaz, la cámara está pues, de esta disposición, yo voy a tratar de pintarla en otra disposición y explorar y mirar si es más llamativa y entonces eso te va a llevar a una serie de frustraciones porque te vas a encontrar con temas de corregir, y eso te va a llevar a otras motivaciones. Es decir, es una combinación de frustraciones y motivaciones.
Eso en cuanto al desarrollo. Es decir, tú puedes volver, si quieres desarrollarte como un buen artista conceptual para videojuegos, tú tienes primero que desarrollar esas habilidades, después darte a conocer, pero no sucede a lo, interior, a lo inverso. Primero te das a conocer para vender humo y después te contratan y no logras, te frustras porque no lo logras. Entonces es mejor primero esas frustraciones de creación, en las que ya son más introspectivas. Estoy aprendiendo esta habilidad porque es para este propósito, con este tipo de juegos y este tipo de cosas que se me hacen fácil. Entonces comienza por lo que se vuelve un objetivo fácil. Voy a comenzar a hacer Tetris, por ejemplo. Pero entonces comenzaste a pensar a hacer Tetris desde otra cámara, por ejemplo. Entonces ya tienes que tener inteligencia espacial, porque involucra el 3D. Ya para unirlas no. Y yo creo que ya eso existe, un juego de Tetris que sea múltiple espacial, que ya no sea en 2D, que no está resolviendo X, Y, sino que está resolviendo X, Y, Z. Entonces, eso se vuelve interesante. Entonces, todo lo que se vuelve interesante para ti va a aportar a ese proceso de transformación. Lo otro va a ser esas habilidades de networking. Es decir, normalmente esta industria contrata es al que le recomendaron, porque vale más confianza que digamos que explorar porque hay tiempos de entrega. Entonces, si tienes un buen portafolio, entonces alimentas ese portafolio con esos procesos, es decir, creas unos procesos en los que estás tratando de comunicar un concepto. Yo partí de este concepto y por eso es importante esta documentación. Si estás viendo, yo lo desglosé a partir de una documentación y esa documentación tiene que ver primero con aspectos de funcionalidad, después eso me llevó a aspectos de anatomía o de contextura y después eso me llevó a aspectos de personalidad, o eso me llevó después a cómo lo comunica a través de las expresiones, mapas de expresiones, por ejemplo, tristeza, alegría, felicidad, angustia, tal. Entonces, ese desarrollo de esa manera te forma una forma de pensar ordenada. Y esa forma de pensar ordenada es lo que va a comprender, es lo que va a revisar con tu portafolio, qué tanto comprendes la interacción en los juegos. Porque es que un juego se compone de mecánicas, dinámicas y estéticas, que vendría siendo como lo que se siente, que esto es lo que lo hace sentir una entidad viva. O sea, la sensación que te da. Por ejemplo, yo puedo tener un juego de guerra y yo puedo diferenciar entre Call of Duty y Gears of War. A eso se le llama la estética. ¿Qué sensación te da? Por ejemplo, un Metal Gear con respecto a un Call of Duty. La diferencia es abismal desde la sensación, desde cómo se combinan todos estos elementos ya. Entonces, si estos elementos en tu disposición artística ayudan a potenciarlos, es decir, si yo creo un universo, tengo que crear una regla. Si yo tengo un mundo de agua, la regla principal es cómo respiran los personajes. No, ellos viven en burbujas de aire, o sea que ellos no respiran agua. O sea que entre ellos hay un recurso, un elemento que se llama aire. Bueno, ese elemento aire está contemplado entre las mecánicas, no. Entonces yo tengo que quemar esta idea y comenzar a plantear de que ellos son seres del agua y que respiran agua. Porque ya sus preocupaciones y sus motivaciones son el conflicto, o sea, los obstáculos que tengan que vencer. Entonces, los obstáculos normalmente tienen que ser visuales, porque el juego es hay juegos que son auditivos, sí, pero la mayoría de los videojuegos son audiovisuales, es decir, incluyen sonidos, incluyen imágenes e incluyen interacciones, es decir, las mecánicas y las dinámicas. La dinámica es cómo combinan dos mecánicas para que se cumpla, digamos que, un objetivo combinado. Por ejemplo, en Mario es aprender a correr, después aprender a saltar para primero desbloquear cosas o saltar obstáculos. Entonces ya ahí tú comprendes las reglas del juego, comprendes las mecánicas y se genera una dinámica. Ahora, entonces tienes que, el obstáculo te quiere matar. Entonces tienes que aprender a saltar obstáculos que te quieren matar, que a la vez tú quieres obstáculos que quieren darte poder, porque hay un obstáculo que es una roca y tú la golpeas y te da un hongo, pero hay obstáculos que tú lo rompes y se queda quieto y no te da nada, pero se vuelve un problema cuando se combina con un obstáculo móvil, porque si vas a saltar y este te golpea, te mata. Entonces, ahí están las reglas, pero la dinámica que se dio ahí fue dinámica y esa dinámica fue divertida. Entonces, esa diversión
inclusive si tú estás hablando de un juego divertido, tienen que ser inclusive la ilustración y los colores entran a comunicar algo agradable, ¿sabes? Es decir, logras esa comunicación emocional. Que eso vamos a estar hablándolo mañana. Vamos a estar hablando del mapa de empatía que se utilizan para, digamos que desglosar estos, digamos que estos problemas visuales. Como les dije, un artista eh, de concept art lo que resuelve son problemas dentro de la producción. Es decir, se anticipa a los problemas visuales que va a tener el jugador dentro de este universo que ha sido creado con unas reglas específicas. No sé si tengan más preguntas. ¿Cómo puedo estimular la originalidad de un personaje básico? Bueno, ahí digamos que la pregunta está abordando un aspecto bastante abstracto porque digamos que para mí que es un personaje básico o digamos para mí que es original. Pero un punto que siempre se puede determinar cuando se habla de originalidad es que digamos que tú sientas que tiene personalidad. Entonces, eso, como les dije, lo vamos a abordar mañana, que se sienta vivo. Entonces, eso ya tiene que ver con otros aspectos y tiene que ver también con qué también comunicas o qué también entiendes la percepción. Entonces, ahí es cuando ya no juega tu autocomprensión de las cosas, sino que ya entiendes de que en la sociedad hay una serie de símbolos o de simbologías que son comprensibles de manera transversal. Eh, por ejemplo, digamos que cuando hablabas del tema de básico, básico uno piensa en cosas sencillas o puede pensar en cosas que su grado de complejidad tienda hacia lo nulo. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, un círculo puede volverse algo básico, pero digamos que cuando tú tienes un juego así y tienes una serie de obstáculos en las que tienes que encajar ese circuito, la interacción se vuelve algo compleja. Entonces tú tienes que pensar qué función está cumpliendo eso básico, o inclusive hay elementos básicos que entran a un mundo complejo y se vuelven un bug. No sé si tú conociste que había un jueguito que era como que tenías una mesa y era como un duendecito que tenía que ir empujando como el escarabajo ese que es que empuja una bola de estiércol. Creo que es el escarabajo de estiércol. Ese escarabajo, ¿cómo es que se llama? Él iba recolectando todas las cosas que habían en la habitación. Y esa sola interacción con esos elementos se volvió en algo original porque nadie se había atrevido a utilizar. Es decir, ahí ya es cuando eh, sacas de contexto algo que normalmente estaba en un contexto. Eso podría ser una pista a tu pregunta. Ya. Y el tema de abordarlo tiene que ver, como te dije, con un tema de interacción. Tú no solamente dibujas un personaje, tú dibujas un entorno y un universo, entonces tú tienes que analizar todas las posibilidades de interacción de ese universo para establecer estas reglas o esos principios, esos pilares de diseño. Entonces espero que eso haya respondido a tu pregunta o te haya generado otra pregunta, porque una muy buena pregunta te lleva a otra pregunta y esa otra pregunta te lleva a otra y eso es lo que te lleva a avanzar. Ya las respuestas son consecuencia de una buena pregunta. Entonces vamos a ver si hay más preguntas. Bueno, no hay más preguntas, son las 5:42 de la tarde. Eh, quiero agradecer a todos los que estuvieron presentes. De pronto,
Si quedan dudas, mañana pues vamos a continuar y en esta continuación de lo que tiene que ver con el llevar, porque en la conclusión de este ejercicio es que vamos a tener un personaje ya terminado y ese personaje terminado va a tener unos colores, entonces vamos a hablar un poquito de la teoría del color, pero en función de cuando creamos personajes para un concept, vamos a también abarcar el tema de lo que tiene que ver con la estilización de las texturas, que hay muchos que de pronto utilizan texturas, digamos que eh, muy lineales, hay otros que de pronto diferencian las texturas para marcar un, ¿cómo es que se llama? Como un diferencial entre lo que va a ser el personaje. Y quiero recordarles los asistentes que pueden inscribirse para que, digamos, que les llegue el video de esta sesión y estén pendientes entonces a estos 3 webinars que faltan. Como les dije, en este webinar traté de abordar eh, lo que más inquieta a la hora de empezar, porque empezar es lo más difícil. Y si ven, el solo hecho de recolectar la información se vuelve una tarea dispendiosa, porque va a depender de qué tan fácil sepas bucear la información. Eh, y en ese sentido ya involucra exponerte mucho, o sea, es decir, leer mucho. Cuando leíste mucho y ya tienes memoria, yo me acuerdo de un libro, inclusive me acuerdo que los chamanes existen en la cultura nórdica, o me vi una serie, ¿no? A veces aprende mucho con una serie, entonces en la serie hablaban de eso, y entonces yo voy a acudir a la serie, entonces después de acudir a la serie busco los conceptos de la serie, y después que busco los conceptos de la serie busco entonces quiénes fueron sus fuentes de información, o su bibliografía, y entonces comienzo como a hacer esa reconstrucción de ese andamiaje de elementos que se vuelven, digamos que simbólicos para mí, porque como te digo, el criterio que se lo estás dando tú. Y entonces depende de qué tan buen criterio tengas, es lo que te hace un buen artista conceptual o un artista conceptual en proceso. Nunca hablo de un mal artista conceptual. Siempre estamos hablando de que siempre estamos en proceso de algo. O sea, no hay un mal dibujante, sino un dibujante que está en proceso. Y eso se nota. Y se nota por la expresión de su línea, se nota por, digamos que, sus preocupaciones. Por ejemplo, cuando hablamos en estas ilustraciones, nunca hablamos de la preocupación de la pose como una forma de mostrar, digamos que, habilidades, sino como una forma de ir inmediatamente a comunicar algo. Porque uno cuando apenas está aprendiendo a dibujar, parte es del ego, y el ego lo que nos hace es pensar en dibujar cosas bonitas y dejamos entonces de lado todo aquel espectro que le suma a algo, porque cuando tú ves algo bonito, en cierta forma es porque tú lo has comparado con otras cosas. Entonces, cuando tú creas un universo y todo es bonito, se ve incómodo, porque en cierta forma se siente que no es natural, que es como sintético, y la idea es como que si vamos a hacer cosas verosímiles, vamos a tratar de representar, digamos que esa simetría que hay en el entorno y esa diversidad es lo que da esa riqueza. Entonces, es muy importante tener esa empatía, esa capacidad de percibir, de analizar y de aceptar inclusive eh, el cómo se presenta las formas en el mundo para de así tomar elementos que se sumen a nuestra carpeta de experiencias. Entonces, por eso, entre más, digamos que te atrevas a dar en un espacio no común, es cuando vas a comenzar a construir cosas originales. Entonces,
Y esa originalidad va a depender, como les mencionaba, de esa capacidad de investigación. Bueno, eso era todo lo que tenía por decirles. Que tengan una linda tarde y adiós.